Ahí va. Ay, ay, ay. ¡Viejo! ¡Abuelo! ¿Estás bien, abuelo? Casi me mato. Naughty Compost. Me parece que este video no va a salir, ¿eh? Bueno, Bueno, ya está. tranquilo. Nos armamos el set de filmación porque hoy tenemos un video espectacular. Hoy vamos a hablar de compost y de cómo podemos hacer compost en casa. Nos vamos a especializar más que nada en esto del compost hogareño y vendría a ser un video como compost de cero. Y aquí la traje a Aldi, o también como la conocen en el canal, La Voz del Pueblo, porque es un video que se puede volver bastante técnico y me puede ir por las ramas, entonces ella me va a ir bajando a cada rato como para que se entienda. Así todo el material es totalmente entendible, y si estás buscando aprender a hacer compost en casa, o incluso si ya estás haciendo compost en tu casa y querés mejorar o tenés algunas dudas, este es el video de nuestro canal definitivo, o el definitivo por 2 años al menos, seguro. Así Y que está vamos. especialmente indicado para personas curiosas, para personas que no solo se conforman con hacer compost, sino que quieren saber, pero ¿por qué se hace esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué funciona? ¿Por qué no funciona? Así que bueno, en eso vamos a adentrarnos. Poner residuos orgánicos dentro de un recipiente, ¿es hacer compost? Y depende un poco del olfato, Ok. podemos decir algo. Imaginémonos que estamos en un bosque. El bosque huele es muy agradable realmente estar en un bosque, los olores son agradables, se huele a tierra, a humus, pero de repente en esa aventura de estar disfrutando con todos los sentidos conectados sentimos como mucho olor a podrido y proviene de un cadáver de un venado, un alce o lo que sea que está en estado de descomposición. Eso no es un proceso de compostaje, eso es un proceso de putrefacción y es un proceso anaeróbico, o sea que es en ausencia de oxígeno, es una fermentación y genera olores que al menos para nosotros son muy desagradables. En cambio, el compostaje es un proceso aeróbico de la degradación de la materia orgánica. O sea que estamos hablando de que no siempre los residuos orgánicos se transforman en compost, a veces se pudren. Claro, y si se pudre, o sea, lo podemos terminar usando como compost. Y muchas veces aparece como el compost del vago, que no hacemos nada y nosotros lo hemos hecho 1000 veces. Pero ¿viste cuando la compostera nos olía medio feo? Bueno, ahí estamos perdiendo nutrientes de ese compost, así que ese compost va a ser mucho menos nutritivo para nuestro suelo, para nuestra huerta, para lo que sea. Así que tener estos cuidados y trabajar con todo lo que te voy a compartir acá en este video y todo este texto que está acá, es muy importante para que el compost sea de mejor calidad y que sea mucho más disfrutable para hacer en casa. Ahora sí, tengamos en cuenta algo. Cuando hablamos de tipos de compost que podemos elaborar, estamos hablando del típico compost frío, que es un compost que se hace en recipientes, preferentemente de madera, y sí o sí tienen que tener drenaje por debajo. Puede ser hasta un cajón de verduras, de frutas, o sea, una compostera de madera. Evitar composteras de plástico, porque los drenajes de plástico muchas veces se tapan y pueden generar inconvenientes, aunque si ya estamos como avanzados en el proceso de compostaje y tenemos experiencia, está bueno hacerlo en plástico si queremos, no hay ningún problema, hasta en bolsa lo podríamos hacer el día de mañana. Pero tengamos en cuenta que cuando hacemos compost frío, lo que sucede es que eso hay veces que decanta, por su propio peso empieza a compactarse, y al compactarse toda la materia orgánica dentro de nuestra abonera, lo que empieza a suceder es que empieza a haber zonas anóxicas, zonas sin oxígeno, entonces es ahí donde se produce una fermentación. Es como cuando de repente cortamos el pasto y lo dejamos en una pila amontonada fresca en un rinconcito del parque y vamos a los días y eso está caliente, está que quema. Eso no es un proceso de compost, no es que se está compostando, se está fermentando, es otra historia. Porque todos los líquidos de esos pastos se empiezan a drenar hacia abajo y el líquido, que es lo mismo que pasa en la abonera, termina ocupando todos los espacios de aire. Como no hay oxígeno, empieza un proceso de putrefacción. Y es ahí donde normalmente es común tener en las aboneras hogareñas un poco de olor. No podemos hacerlo perfecto. Claro, lo que está sucediendo ahí es que en este caso la intervención humana está acelerando procesos que naturalmente se harían de otra forma. Por ejemplo, en la naturaleza el pasto no se corta solo y se amontona. El pasto está repartido, crece, se seca, se cae. En el bosque pasa lo mismo.
En el bosque un árbol no larga sus hojas en 24 horas y genera un colchón enorme de hojas, sino que las va liberando progresivamente, entonces le da tiempo a que todos estos microorganismos que ahora va a mencionar Martín trabajen sobre esa materia. Pero cuando nosotros ponemos cosas en una compostera, lo hacemos al ritmo de nuestra cocina, no lo hacemos, o al ritmo de nuestra huerta, pero no lo hacemos al ritmo que la naturaleza lo haría ni en el espacio que la naturaleza lo hace. Aparte, fíjate qué sabia que es la naturaleza, que también sucede algo interesante, que es cuando las hojas caen en el bosque, caen como montadas unas sobre otras, generando cavernas entre sí donde el aire circula y donde aparecen los bichos bolitas, los caracoles, la babosa, las lombrices, que constantemente el suelo como que se está moviendo, y es algo que es realmente muy lindo de entender y de ver. Y hablemos un poco del recipiente que tenemos que utilizar, y como dijimos antes, tiene que ser un recipiente. A nosotros particularmente siempre nos gustó todo lo que era de madera, desarmábamos pallet o tarimas o como le digan en tu país, y a partir de ahí hacíamos cajas con una tapa arriba para que no le ingrese el agua de lluvia. Es muy importante poder controlar el agua de lluvia, porque ¿qué pasa? Ya lo dije antes, el agua lo que hace es ocupar los espacios de aire en la composta fría. Se pierde el oxígeno y al perderse el oxígeno empiezan procesos anaeróbicos, y al empezar los procesos anaeróbicos empezamos a sentir olor a podrido, o depende de lo que se pudra vamos a sentir olores diversos. Así que tengamos en cuenta eso. Y es como si fueran dos modos. Tenés el modo compostaje, el modo putrefacción. Si se te llenó de agua o te quedó demasiado pelmazón, lo que sea, en lugar de compostarse se va a pudrir, o sea, va a pasar al modo putrefacción. Pero hay formas de volver al modo compostaje. Si de repente se te pudrió, lo importante siempre es revisar los drenajes, evitar que el agua entre a mansalva, o sea, nosotros tenemos que controlar la humedad dentro de la bonera, y si se complicó porque estaba mal el drenaje y nos entró mucha agua porque se tapó o lo que sea, eso lo agarramos, es una masa media putrefacta, realmente va a oler bastante feo, lo pasamos a otro recipiente y lo mezclamos con muchas hojas secas, con palitos, podemos agregar un poco de viruta de maderas no tratadas. Igual ahora vemos justamente qué sí y qué no poner en la bonera, pero hay que agregarle como material seco. Pasto seco, paja de trigo, todos estos materiales que le agreguen más carbono y un poco más de sequedad a la mezcla. Algo que quiero aclarar viéndolo a Martín hacer así es que esto no es para hacerlo con las manos. No, nunca. O sea, son procesos de putrefacción, para hacerlo con, no sé, con una horquilla, con alguna herramienta, una palita chica, algo mínimo que con guantes. Y con guantes. Mínimo con guantes de los de plástico, ¿no? No vamos a agarrar los de obra. Bueno, entonces, como dijimos, el recipiente tiene que ser... La madera nos gusta porque respira, o sea, tiene la capacidad de regular un poco la humedad. Y muy importante el drenaje. Nosotros normalmente lo que hacíamos es la típica que se hace en las macetas. Hacíamos un fondo de madera y abajo le poníamos piedrita, cascote, ladrillo, lo que sea. A partir de ahí poníamos un núcleo de lombrices, no lombrices sola, un núcleo de lombrices es la lombriz con todo el pedazo de tierra, y restos frescos de verdura alrededor, ya con la proporción de carbono que le voy a compartir a continuación. Y a partir de ahí uno le va tirando otra vez todos los restos orgánicos con hojas secas y con paja de trigo y estas cuestiones. Y ahora sí vamos con lo que sí, lo que no, y esto está en la lista, y por supuesto que esto es solamente un extracto de todo lo que podemos hacer. Pero podemos decir que sí, y si me olvidé de alguno, por favor me lo vas diciendo. Lo que sí, lo que no vamos a colocar en la compostera. Exactamente, lo que sí podemos poner en la compostera: cenizas de madera, diarios o periódicos, depende como le digan en tu país, cartones de huevo, tipo de las hueveras, servilletas, envases de papel, podas de madera duras, poquito. Estamos hablando de que son maderas que tardan muchísimo en descomponerse, pero está bueno porque le da estructura justamente a nuestra composta. Ramas de podas, eso sí tiene que estar trozado, chipeado, cortado chiquito, nunca ramas grandes. ¿Qué pasa con las ramas grandes dentro de una bonera, un recipiente así? Si yo agarro de repente las podas y las empiezo a meter todas juntas y empiezo a aplastar, lo que sucede es que se genera como una malla, un tejido que impide que todo lo demás baje, y a partir de ahí es como que todo se empieza a trabar, y el día de mañana en una compostera continua que queremos cosechar, por ejemplo, por abajo, nada va a caer porque todo quedó trabado arriba. Y al mismo tiempo, como es muchísima cantidad de carbono, lo que sucede es que también es mucho carbono y mucho oxígeno alrededor, así que eso no se composta y perdimos el tiempo. Así que si queremos agregar ramitas, tienen que estar cortadas chiquitas, con una tijera de podar al menos, va a estar re bien. Bueno, después podemos poner acerrín y virutas,
o serrín también como le dicen, pero tiene que ser de maderas que no estén tratadas. Quienes, por ejemplo, consiguen pino de algún aserradero o están construyendo en pino, muchas veces el pino viene con un tratamiento químico justamente para evitar el bicho taladro, y realmente el bicho taladro intenta hacer un hoyo en esa madera de pino y se muere, o sea, directamente se muere. Entonces no podemos hacer compost con virutas de maderas que vienen de tratamientos muy industriales y con un montón de tóxicos. Tienen que ser virutas de madera no tratadas, así que si conseguimos eso, lo tenemos que separar. Y otra vez, ya les digo que sí, pero con cuidado. Podemos poner cáscaras de huevo, cáscaras de frutos secos, flores, lo que serían las semillas de durazno, del aguacate, palta, lo que sea, restos de frutas y verduras, paja y heno, por ejemplo, restos de plantas, estiércol, estamos hablando de caballo, de vaca, estamos hablando de burros, de cualquier herbívoro podemos poner tranquilamente el estiércol. Flores viejas, plantas plantas viejas con la tierra incluida, las podemos montar en la bonera. Lo importante igual es desgranar un poco la tierra. Cama de conejo y otros animales herbívoros. La cama, o sea, el lugar donde duerme el animalito. De gallinas también podemos poner. Hojas frescas, restos de césped, por ejemplo, cortamos el césped, pero tiene que estar seco. Y lo importante en todo esto es que cualquiera de los materiales que pongamos no hay que ponerlos como enteros. Siempre tenemos como que la primer parte del compost hacerla nosotros y es ayudar procesando un poco ese material. Y hay algo que es importante que creo que también vas a hablar de las cantidades, ¿no? Sí, ya venimos a las cantidades justamente. Ahora que me tomo un mate. Bueno. Bien. Bueno, que diga lo que no. Seguimos con yerba mate, café y té, que me preguntan bastante. Los cítricos ya dijimos que sí, y vamos a hablar de la relación carbono-nitrógeno. Igualmente hice un video especial de esto y después prometí este video en particular. Pero yerba mate también me estuvieron preguntando. Acá en Argentina se consume mucho y lo ideal es dejarla secar antes de agregar a la bonera. Es bastante ácida, pero con la acidez siempre vamos a lidiar en la bonera, no es tanto problema. El tema es que la yerba mate, cuando nosotros la volcamos en la bonera, tiene como mucho contenido de agua y se generan zonas anóxicas. Otra vez lo mismo, es más problema es el oxígeno. Así que más bien dejarla secar un poquitito y después agregarla en la bonera, pero bien esparcida, repartida por todos lados. Que no se apelmace. Lo que hay que evitar justamente es el apelmazamiento. Si nosotros agarramos todo lo que está acá adentro, lo tiramos y nos queda una pelotita, eso empieza a fermentar y lo que tenemos que evitar es la fermentación. Y bueno, como dije, el café y el té y infusiones en general, todas. Lo que no, plásticos, pañales, parece una obviedad, pero no. Más allá de que no, pero tiene materia fecal, sí, pero es materia fecal humana, eso hay que tratarlo de otra forma, no podemos meterlo en la bonera de uso diario. Así que pañales no, y también lo que no es un gran maestro y a nosotros nos sirvió mucho porque entendimos que lo que no iba en la bonera eran cosas que realmente nosotros no queríamos consumir más. Así que dejamos de usar los pañales, ya Uma fue todo pañal de tela. Algún que otro descartable cuando había que salir o algo así, pero era muy puntual y los teníamos contados para eventos especiales, nada más que eso. Y a partir de ahí, no colilla de cigarrillo, no chicle, nada, no medicamentos, o sea, como que realmente te hace pensar bastante. Incluso te ayuda mucho en las compras y cuando uno empieza a reciclar y esto. Hace unos años, en 2010, dábamos talleres de compost. Y una persona quería ir a comprar un paquete de yerba para poder tomar unos mates porque nos habíamos quedado sin yerba. Y le hice una prueba sin que él se dé cuenta. Y le dije, busca un paquete de yerba que sea de papel madera, de papel, cartón, así después lo podemos compostar. Y en ese momento estaban muy de moda todos los que eran los envases súper tecnológicos con 3 capas de aluminio, de plástico y esto. Y cuando volvió me dijo, no encontré. Digo, ¿viste? Es como que uno cuando empieza a compostar, empieza a ser mucho más consciente de las compras porque quiere poder en algún punto compostar. Entonces va a elegir siempre los envases que son más simples, con menos impresiones, con menos colores, tipo papel madera y estas cuestiones. Que después mostramos nuestro paquetito de yerba, ¿qué es eso? Es un papel con alguna serigrafía. Aceite, hay que evitar el aceite lo más posible. Ahí también se generan muchas zonas anóxicas y la vida lo termina procesando, pero le cuesta muchísimo realmente procesar todo lo que son los aceites y las grasas. Pero si de repente tenés un papelito con un poquito de aceite que te sobró de la cocina, está bien, podés ponerlo en la bonera, no pasa nada. El tema es no meter
no sé, te sobró un poco de aceite, que no sé qué le pasó a ese aceite, no lo quiero comer o lo que sea, no lo tiremos en la abonera. Tampoco vamos a usar sal, no vamos a poner sal, o sea, si de repente entra una pequeña cantidad de sal, no pasa nada, pero no vamos a tirar un pedazo de sal que nos sobró. Y no vamos a evitar en esta clase de composteras arrojar carne y grasas. Eso lo vamos a evitar lo más posible. Y si te sobró una ensalada que quedó condimentada y que a veces uno la guarda, pues se la como a la noche y al otro día la encontraste y ya está toda marchitada y demás, lo bueno es enjuagarla debajo de la canilla para sacarle los restos de sal, de aceite, de vinagre y ahí sí llevarla a la compostera. Bueno, sobre las cantidades que podemos arrojar dentro de nuestra compostera, siempre estamos hablando de que más allá de la cantidad, todo tiene que estar trozado chiquitito, todo tiene que estar en una proporción que te vamos a decir a continuación, pero particularmente tiene que ser aproximadamente unos 6 centímetros de materia orgánica ya premezclada por arriba y no mucho más que eso. Así que si en tu caso tenés mucho consumo y mucho resto orgánico por día para poner en la abonera, es preferible que te hagas una abonera de boca ancha a que te hagas una abonera muy alta, porque una abonera muy alta tiene una boca muy pequeñita, entonces 6 centímetros lo vas a llenar muy fácilmente y va a ser como una indigestión para esta abonera, pero si haces boca ancha como nuestra lombricompostera Wickenbet, nunca vas a tener problemas con las cantidades porque siempre vas a poder desperdigar toda esa materia orgánica en una superficie bastante amplia. Así que siempre prioricen eso, que no sea de boca pequeña, que sea de boca ancha. Bueno, eso respecto a las cantidades. Y ahora sí viene la parte de relación carbono-nitrógeno. Podemos decir que hasta lo que dijimos ya pueden empezar a hacer un compostaje. Sí, por supuesto pueden llegar a tener algunos inconvenientes, algunas dudas, porque dijimos lo que sí hay que poner, lo que no hay que poner, el tipo de recipiente, qué es el proceso de compostaje, si huele mal ya entendemos que está mal y todo trozado pequeñito y en pequeñas cantidades. Hasta ahí ya pueden empezar a hacer compost, pero acá viene una parte que es muy importante y que mucha gente le escapa porque parece como complicado y es la relación carbono-nitrógeno que tenemos que incluir dentro de nuestra compostera para no tener problemas y que efectivamente estemos hablando de que estamos haciendo compost y no una especie de compost putrefacto que termina siendo a veces un problema. Si tenés un jardín grande y decidiste hacer una pila y tirás todo ahí, va a haber olor, pero no te vas a enterar porque de repente los aires como tenemos acá hacen que todo se vaya para todos lados. Pero sí es importante que sepas que el resultado de ese abono, que es así nomás, va a ser inferior porque gran parte del nitrógeno que necesitamos justamente convertir en nitrato se nos va a perder como amoníaco al aire. O sea, porque va a ser un proceso de putrefacción. Así que vamos a perder mucha fertilidad en el compost futuro. Es por eso que a nivel industrial no se permite que suceda una putrefacción a cielo abierto, por así decirlo, y estamos hablando de que se utilizan métodos de composta caliente para que todo sea como mucho más rápido. Ya vamos a hablar de los tiempos también. De una composta caliente la puedes tener en días directamente y un compost frío tarda mucho más. Y ahora sí, empecemos con las partes de carbono, nitrógeno, que como dije antes, mucha gente sé que le escapa a esto porque parece muy complicado, pero es muy simple. Esto no es un capricho ni nada, tiene que ver con la microbiología y lo que necesitan las bacterias y los microorganismos que están ahí para poder vivir. Y aproximadamente necesitan, para poder conformarse ellos mismos, una parte de nitrógeno por 30, 35, 40, 45 partes de carbono. Ya 45 vendría a ser como el límite de partes de carbono que podemos agregar. Y acá nos tenemos que guiar por tablas si queremos aprender. Y esto es lo lindo de aprender. Y esto es lo que Aldana dijo en un principio. Y para la gente curiosa, que le gusta aprender, que quizás no lo va a seguir al pie de la letra como tampoco lo seguimos nosotros, pero está lindo saber y entender qué es lo que está sucediendo ahí. Y el regocijo de sentir que el compost huele a bosque porque estoy haciendo las cosas bien. Son cosas que pocos entendidos van a valorar y espero que algunos de esos entendidos sean quienes están viendo este video. Antes de que la gente se empiece a ir porque dice, no, yo ahora me tengo que poner con la tablita y tengo que empezar con la calculadora y que cuánto era de nitrógeno y que cuánto de carbono y que... Bueno, tranquilos. Esto traducido así al lenguaje coloquial es cuánta proporción de material seco y cuánta proporción de material húmedo
vamos a utilizar dentro de la compostera para que no se nos vaya la mano con la humedad y se nos pudra la cosa, ni que nos quede tan seco que no pase nada. O sea, ese es el equilibrio entre lo seco y lo húmedo. Exactamente. Yo tendría que hacer un video solo de relación carbono-nitrógeno, ¿sí? No, Porque te si mira no, nadie, no. Martín. Sí. Yo sé que me van a mirar. Otro video hago solo de relación carbono-nitrógeno. Solo lo vas a hacer. Solo lo hago. Con más ejemplos y bueno, y más cosas. Pero espera, ¿hay como grupos o algo que pueda decir? A ver, contame. No, cuando estamos hablando de residuo de cocina, imaginemos que estamos llenando un recipiente. Por esa cantidad que nosotros tenemos, agreguemos una porción o una porción y media de hojas secas. Trituradas, rotitas así con la mano, hojas secas, ya está. Podemos hacer lo mismo y agregar una porción de viruta, un poquito de aserrín. El tema es que el aserrín y la viruta tienen como mucho carbono. Y sí, como dijo Aldi, si nos pasamos de partes de carbono, lo que va a pasar es que no va a pasar nada. Va a estar todo muy seco, las bacterias no van a poder vivir ahí y todo se estanca y la viruta no se descompone y al final no terminamos teniendo nada. O sea, la receta simple es que por cada volumen de residuos orgánicos, más o menos 1,5 de secos. Y acá es donde aparece Bien. el olfato, donde aparece nuestra observación, que en la permacultura es tan importante. De hecho, el pilar de la permacultura, siempre decimos que si la permacultura fuese un árbol, la observación sería el tronco directamente. Es el tronco y la raíz pivotante, así es como lo más importante, lo que le da sustento, y es la observación. Y es ahí donde esto es a criterio de ustedes, y observen, y si está oliendo bien, están haciendo las cosas bien, y la relación de carbono-nitrógeno la tienen bien. Pero si está apestando un poco, y vienen las visitas y dicen, che, ¿qué es ese olor desagradable que hay acá? Ah, no, pasa que le erré en la proporción de carbono-nitrógeno, ya vengo. Por eso lo dejaste Lo helado. mataste. Agarrás un poquito de hojas secas, mezclás otra vez con un rastrillito y estas cosas, y al ratito se soluciona. Es inmediato casi como se soluciona. O sea, a ver, aprender a hacer compost se aprende haciendo. Todas estas son como recursos que te damos. Si es la primera vez que haces compost, si no sabes por dónde empezar, si no tenés idea de nada, para que empieces a probar con esto. Pero todo va a depender en realidad de lo que haya en tu cocina cada vez que vos tires. O sea, cada día que prepares alimentos, porque hay días que vas a tener cosas más secas, hay días que vas a tener cosas más húmedas, y todo eso lo vas a tener que ir observando sobre la marcha. Ahora, hay que controlar, tener en cuenta, porque no todo el mundo va a controlar, pero siempre lo vamos a tener en cuenta, que tenemos que tener una humedad adecuada. Si la mezcla está seca, que esto pasa muchas veces en las saboneras, en el verano, decís, no puede ser, no se composta nada, todo está seco, la abonera, si está seca, fue. No hay proceso de compostaje. Estamos hablando de que toda la vida que está ahí adentro se murió. Incluso las babosas, los caracoles, las lombrices, las bacterias, quedó todo en forma de espora en algunos casos y no hay vida. Y para poder compostar necesitamos vida. Cuando hablamos de un bosque estamos hablando de un ser vivo, por así decirlo. Un ecosistema. Es un ecosistema completo y necesita agua, necesita humedad. Si no estamos hablando de un desierto y en el desierto las cosas son totalmente distintas. Si chorrea, otra vez, volvemos al principio, tiene mucha agua, esa agua llenó todos los intersticios que deberían estar llenos de oxígeno, empezamos a tener problemas de deficiencia de oxígeno, o sea, zonas anóxicas, empieza la putrefacción, fermentación y huele horrible. Y si nos falta agua... Compost. Listo. Y si tenemos una abonera, que pasa muchas veces en la ciudad, en una terraza, a pleno rayo del sol, esa abonera, que capaz que vamos una vez al día o 2 veces a la semana, se va a secar y nada se va a compostar ahí y se va a llenar de cucarachas, se va a llenar de un montón de cosas que no tienen... O sea, pueden ingresar en una abonera, pero se la estamos dejando como muy fácil. El oxígeno, muy importante, otra vez lo mismo. Si sentimos que hay un olor desagradable, movemos con un rastrillito, con un palito, no con una palita. Si tenemos lombrices no podemos meter la pala y empezar a mover con una pala, porque vamos a cortar a la mitad las lombrices. Y es mentira que si cortás una lombriz a la mitad vas a tener 2 lombrices y si te cortan 4 partes vas a tener 4 lombrices. No funciona así. Así que no corten las lombrices a la mitad que las están matando. Son seres indivisibles, ¿bien? Así que tengamos en cuenta eso. No por cortarlas con una pala estás multiplicando las lombrices. Así que, por favor, con un rastrillito, con la mano, siempre con mucho cuidado, porque son muy sensibles y incluso con la mano las podemos lastimar, las podemos
Y acá entra una regla muy importante para mí para hacer compost y que siempre lo dije. Quienes quieran aprender a hacer compost y empezar a hacer compost tienen que ser pacientes. Y mucho más si tienen lombrices. Si ustedes están haciendo las cosas bien, tienen un control de la humedad, no huele feo, hay lombrices. Si ustedes pusieron lombrices, quédense tranquilos que las lombrices van a estar ahí. Y mucho más si hicieron la lombricompostera Wikimbe, porque no tienen ningún motivo para escaparse de la lombricompostera. Tengo testigos acá que lo pueden asegurar. No se van de la lombricompostera porque la humedad es perfecta, porque tiene un reservorio de agua que ya se los mostré y toda la historia. Acá es cuando la curiosidad a veces nos hace meter la pata. A ver si están las lombrices. Lo hemos hecho todos. A Sí. todos nos ha pasado. A Sí. ver, Marti Sí. Santiago, te Yo- he visto buscando Sí, lombrices. sí, y fue un error y está bueno aprender Sí. que no hay que hacer eso. Exactamente. Hay que dejar las lombrices en paz, porque aparte ellas van haciendo toda su reproducción, dejan sus cocoon en un lugar especial y hacen sus galerías para ir más rápido y todo, y de repente metimos nosotros. Imagínate que alguien viene y te levanta el techo de la casa. A ver si están estos humanitos acá. O peor, te desordenan todo el placar. ¿Entendés? Te mueven todo y te corren todos los muebles, te hacen desastre en la casa para ver si vos... Te desordenan la ropa, te Claro. revisan los cajones. Todo. No, déjenlas en paz a las No. lombrices que van a estar perfectas. ¿Bien? Y es importante tener en cuenta, y esto no voy a avanzar mucho en esto, tener en cuenta que hay algo que es el pH dentro de lo que es la bonera. Que se nos puede ir extremadamente ácido, raramente se nos puede ir como muy alcalino. El problema es cuando se nos va muy ácido, pero acá otra vez lo mismo. Si nosotros estamos metiendo materia orgánica, pero estamos controlando la relación de carbono, no tendríamos muchos problemas con la acidez. Más allá de que pongamos hierba, que nosotros podamos poner cáscaras de cítricos, si hacemos bien la relación carbono-nitrógeno, sí se nos puede ir un poquito más ácido de la cuenta, pero no pasa nada. La naturaleza tarde o temprano lo termina solucionando. De hecho, las bacterias, que ahora vamos a ver quiénes trabajan acá, quiénes están incluidas dentro de un proceso de compostaje, empiezan a mover el pH para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, porque tiene que ver todo con el ciclo del nitrógeno y eso constantemente está alterando el compost. Ahora sí, vamos a ver quiénes intervienen. Y podemos decir que tenemos como dos grandes familias, que serían los microorganismos y los macroorganismos. Dentro de los macros está la lombriz, la mosca soldado, que si no la conocen es una locura. Hay videos del tiempo de ñaupa en YouTube, de hace mucho tiempo en YouTube, que muestran, por ejemplo, una hamburguesa o un pescado y cómo las larvas de mosca soldado las devoran. De hecho, se trabaja mucho en lo que es la permacultura y la agricultura orgánica y para gallinas y estas cuestiones, de criarlas justamente para darles de comer. Y nosotros en la ciudad teníamos cantidades de mosca soldado, pero acá es muy frío y no se da mucho, así que tendremos que generar las condiciones. Pero cada tanto aparece alguna de estas Alguna loquitas. aparece, sí. Pero lo que tiene de bueno es que consume la materia orgánica antes que las lombrices. Así que vos pones una berenjena, por ejemplo, casi entera y sin estar podrida ni nada, y al otro día la berenjena desapareció. Decís, ¿qué pasó? ¿Vos agarraste la berenjena que yo puse en la No, bonera? no, para nada. ¿Dónde está? Fueron las moscas, increíble las larvas de mosca soldado. Bueno, después están las lombrices, como dijimos, caracoles, babosas. Todos esos bichos son bienvenidos. Nosotros encontramos un caracol que no queremos en la huerta, a la lombricompostera. No se puede escapar de ahí y son como tanques directamente. Son realmente enormes y consumen mucha materia orgánica. Ustedes fíjense que si un perro defeca, un gato defeca y la humedad es suficiente, el caracol va a ir a comer eso. Son cropófagos, así que está buenísimo. Y también tenemos todo lo que son los microorganismos, que acá podríamos decir que es un caldo de microorganismos. Acá donde podría un biólogo tranquilamente comentar, alguien que sea especialista en microbiología, y decir exactamente cuáles son las bacterias o familias de bacterias que interactúan. Aunque si ustedes ven el ciclo del nitrógeno, hay un montón de videos en YouTube, al menos se van a enterar de 8 o 9 familias y algunas bacterias específicas que interactúan en el proceso de compostaje, que es bastante interesante, realmente se los recomiendo. Son videos académicos directamente, capaz que uno se aburre un poco, pero a mí me gusta cada tanto formarme un poquitito y aprender un poquitito más. Pero vendría a ser como un caldo microbiológico que va mutando y va muriendo, pero dejando esporas, a medida que va cambiando la humedad, el pH y la temperatura, y es una especie de vida que va constantemente cambiando. Mesófilas son las que viven a una temperatura más baja,
15, 20, 30, 40 grados, empieza a elevarse la temperatura y empieza a haber como una transición hacia las bacterias termófilas que pueden levantar temperaturas realmente como muy excesivas, que son las que uno mete la mano en los restos de poda fresca y sentimos que nos quemamos porque superan los 55 grados. Yo más o menos siento que me estoy quemando más o menos por ahí. Alguna gente lo siente un poco más a 60 y hay gente que con menos ya se está quemando, ¿no? Recuerdo que mi abuela agarraba las ollas casi calientes y no se quemaba, pero bueno, porque ella decía que tenía manos de amianto. Bueno, con esto pasa un poquitito lo mismo. Entonces hay como una especie de transición de bacterias mesófilas que viven a temperaturas que a nosotros nos agradan muchísimo, la verdad, a termófilas, y esas termófilas consumen toda la materia orgánica que pueden consumir, toda la energía, y como que descienden la población. Al descender la población baja la temperatura y otra vez vuelven las mesófilas. Así que es como a veces un ida y vuelta, que sucede más que nada en el compost caliente. Pero entender esto, que es un vaivén de bacterias Ahora, que van apareciendo y no hay que inocularlas ni nada, simplemente están ahí. Sí, Aldana Elizabeth. tengo una pregunta. Ahora, yo hago la compostera, ¿no? Sí. Desde cero. Sí. Y tengo mi prima que está haciendo compost y ella me da lombriz. Entonces yo vengo, meto las lombrices, encontré unos caracoles en la huerta, los meto también y qué sé yo. Pero si quiero meter bacterias, ¿de dónde saco bacterias para meter? No hay que comprar lombrices limpias. O sea, si te venden lombrices bañadas por unidad, no nos sirven tanto. Aunque sí, por supuesto, no vamos a negarlo. Sí. Hay que agarrar un trozo de una bonera que ya está funcionando, que vendría a ser el núcleo de lombrices con todo el caldo de bacterias, y traerlo a nuestra bonera. Y mientras más vieja sea la bonera, mucho mejor. Si es una bonera que está funcionando una compostera hace 3, 4 años, perfecto, porque todo ese caldo microbiológico que está ahí y los hongos también que están presentes es lo que realmente estamos buscando. La lombriz es un agregado y está buenísimo porque es re lindo tenerlas, pero ahí ya podríamos hablar directamente del lombricompostaje y es otra historia, también un mundo hermoso y realmente... Ahora, esos kits de bacterias que te venden en algunos lugares, ¿eso sirve para la compostera? No, porque son más que nada para tratamientos de agua y son todos bacterias anaeróbicas. Ah, ok. Así que no. Nosotros O sea, que necesitamos bacterias aeróbicas, vienen solas. Lombrices con la tierrita. Podemos agarrar, si tenemos un bosque cerca, podemos raspar un poco del mantillo del bosque. Un poquitito, no hace falta que se llene el mantillo de todo el bosque. Un poquitito, agarran así. ¿Pero qué es bosque? Yo tengo una arboleda de eucaliptus y raspo ahí abajo, ¿encuentro Da- algo? agarra eso. ¿Sí? Más allá de que justamente el eucaliptus no es el mejor ejemplo. Por eso la pregunté. Ah, sos mala encima. ¿Qué, No, es qué que la mala gente que A ver, hay eucalipto por todos lados, Martín. Santiago, la Bueno, verdad. Y lo uno- que sucede es que el eucalipto tiene algo que se llama alelopatía negativa. La alelopatía es la interacción positiva o negativa entre los microorganismos y las plantas y todo en sí. Y la interacción del eucaliptus con el entorno es negativa. Así todo... Es como mala onda. No, No, y repele a todo lo demás. es que ellos generan las condiciones para poder establecerse. Y cada planta tiene una estrategia. Fíjense esta caña. ¿Esta caña está acá porque está despeinada? No, parte de la estrategia de la caña es empezar cada tanto a sacar algunas ramas hacia el costado y cuando viene el viento es como una podadora y termina compitiendo con un montón de otras plantas. Así que siempre tenemos que tener en cuenta que muchas plantas tienen distintas estrategias y algunas son directamente como una guerra química en el suelo y el eucaliptus no vendría a ser como la mejor opción. Así todo está bien, porque si no está el eucaliptus, la alelopatía se cancela. O sea, el tema es Igual justamente... las bacterias están. Las ahí. bacterias están, pero Bien. si conseguís mantillo de un... Incluso la tierra del rincón de tu patio o tu terraza te va a servir. Bien. Y ahora sí viene ya el final del video con 3 preguntas que me hizo Aldana ayer y que también son temas para video que ya ahora en primavera los voy a poder sacar. Ahora estamos como todo muy quieto, pero en breve ya los puedo empezar a sacar. Así que ahora vienen las 3 preguntas que me hizo ayer Aldana Elizabeth. Martín Santiago, ¿cuándo se cosecha el compost? ¿Cómo sé que está listo? Bien. Te la compliqué ahí. No, bueno, porque el tema es que depende del tipo de compostaje, pero cuando estamos hablando de composta fría, el típico, nos enfocamos en este video, el compost hogareño que hacemos en el patio, jardín, terraza, donde sea, estamos hablando de que puede ser 5 meses, 6 meses, 8 meses, ya podemos empezar a cosechar y esto va a depender de la temperatura
sea, a menor temperatura, ya hablamos un poco esto de las bacterias mesófilas, termófilas y eso, y si a las mesófilas le está costando hacer su trabajo, imagínense que las termófilas no van a llegar nunca. Así que si estamos hablando de una temperatura de al menos unos 20 grados, vamos a alcanzar en 5 meses, 6 meses, un compost que ya vamos a poder cosechar. Aunque en muchos casos va a ser inmaduro. Y en verano es todo muy acelerado, porque ahí aparecen muchos más descomponedores. Es como muy rápido. Y acá va como una recomendación o sugerencia. Si querés empezar a hacer compost porque nunca empezaste, la época de la primavera es la ideal porque justamente en todo lo que es la temperatura un poco más alta, que es primavera y verano, todos estos procesos se aceleran bastante y relativamente en poco tiempo, o sea, como para el otoño, podés llegar a estar cosechando un poquito de la primer tanda de compost que empezaste a hacer en septiembre. Sin embargo, si empezás en otoño, donde ya sabemos que la naturaleza empieza como a quietarse, a silenciarse y demás, no vas a poder cosechar ese compost en septiembre, octubre o noviembre. Probablemente lo puedas cosechar recién como para febrero o marzo. Entonces también tener en cuenta eso. Eso hablando del hemisferio sur, ¿no? O sea, porque acá tenemos, Perdón. esas fechas son las épocas más frías. Y también depende de la zona de que vivas y la altitud. Hay un montón de parámetros y es por eso que cada uno va a ser maestro de su propio espacio y no hay un lugar perfecto para hacer compost. Es el que tenemos y las ganas que tenemos de hacerlo. Y realmente se los recomiendo porque es una puerta de entrada, es algo que podemos hacer en la ciudad, es algo que nosotros empezamos a hacer en la ciudad y que nos transformó la vida. Y ver cómo podemos, como dijo nuestro primer profe de permacultura, cómo podemos transformar algo que es desagradable, que es basura, en algo que es agradable, que huele a bosque y que le sirve mucho a nuestras plantas. Y acá... ¿Cómo me doy cuenta si ya está listo el compost? Esa es una buena clave. Primero tiene que ser lo que primero haya puesto, o sea, por orden de llegada, digamos, es lo demás del fondo. Y ese fondo tiene que estar bien oscuro, no tiene que haber pedazos grandes de nada, o sea, ya tiene que estar todo Algún muy tronquito, alguna desgranado. maderita puedes encontrar, sí. Y si hay Cáscara de huevo. lombrices todavía en ese lugar, significa que todavía hay materia que se está procesando. La indicación clave es cuando ya las lombrices no están ahí, cuando ya las lombrices van ascendiendo porque van buscando otros lugares. Ahí es cuando ya te puedes asegurar de que... Y el olor. El olor Y es el olor fundamental también, porque lo incluso si hay sentís. lombrices vos podés echar a las lombrices de ahí, no hay ningún problema. Pero si vos sentís que hay olor a bosque, ya está. Pero así todo, hay una parte que conviene bastante y es dejarlo madurar al compost para que termine de ajustarse el pH y estas cuestiones. Y ahí logramos como el compost por excelencia, un compost que nosotros podíamos llegar incluso a pensar algún día de comercializar, vender o regalar o lo que sea. Y estamos hablando de que hay que sacar el compost y dejarlo secar a la sombra, o sea, sin que se seque del todo, o sea, que mantenga, por ejemplo acá que está bastante sombreado, lo dejamos ahí, eso después lo mandamos a unos costales, a unos sacos, estas bolsas que, por ejemplo, las que viene el maíz, que son de 25 decímetros más o menos, y lo metemos en un galpón. Y lo dejamos ahí un mes, 2 meses, 3 meses, a que se seque y ahí se termina de estabilizar. Y eso después nos va a quedar un sustrato que es seco y que podemos utilizar directamente para poner lo que sería al borde de las plantas, para hacer un sustrato para iniciar los semilleros, podemos para los árboles, aunque quizás sea poca cantidad, y a los árboles en todo lo que sería la línea de goteo de un árbol. Fíjense, un árbol que tiene una copa y las gotitas, algunas pasan, pero algunas van pasando, cayendo por el costadito de las hojas. Y la línea del goteo, ahí es donde en la base de los árboles hay como muchas raíces absorbentes, así que está bueno ponerlo ahí. Hacer un hoyito pequeñito con un palito, puede ser, con una palita en una maceta y agregar como si fuese un poquitito. No vamos a matar nunca una planta con compost, de hecho podemos sembrar directamente en compost, no hay ningún problema, o sea, realmente se vienen como muy grandes y son plantas que explotan, o sea, realmente se ponen como muy muy grandes. Pero como recomendación final, Sí. y ya cerramos, entendamos que es un proceso que depende del oxígeno, que si empiece a oler feo, otra vez como repasando, es que está faltando oxígeno, tenemos que mezclar un poquitito. Si nos excedemos de humedad, tenemos que agregar materia seca para que se controle un poco la humedad, porque esa humedad es agua, el agua llena los poros, otra vez empezamos con problemas de falta de oxígeno y se empieza a pudrir. Y que así todo, entendamos, como dijimos, es un proceso normal dentro de una composta fría, hogareña, que cada tanto haya un poco de olor,
porque todo se empieza a compactar, porque los líquidos que vienen por arriba, los lixiviados, esos son los lixiviados, empiezan a descender y empiezan a tapar otra vez todo lo que está abajo. Tema lixiviados, que es algo que no hablé. El lixiviado no es un fertilizante. Un lixiviado, por definición, es un líquido que atraviesa cualquier cosa, puede ser un relleno sanitario, una pila de escombro, cualquier cosa, y abajo terminamos cosechando el lixiviado. O sea que puede ser la lluvia de ayer, que cayeron algunas gotas y pasaron de largo. Imagínense que no podemos hacer un fertilizante de una forma tan simple, si no todo el mundo haría fertilizante así de simple, ¿no? Y ya está. No, es un lixiviado, es algo que está totalmente inmaduro y que tiene que llevar todo un proceso. Así que si estamos teniendo lixiviados, hay algo que estamos haciendo mal en la composta, nos estamos excediendo de humedad, entonces tenemos que agarrar eso y tirarlo para regar a una planta, un árbol más que una planta, un árbol, algo grande que no le haga tanto efecto, volver a tirar por arriba y tenemos que evitar la gotera. Si evitamos la gotera, todo bien. Entonces siempre es como un control de la humedad, un control de la temperatura y, como dijimos en un momento, paciencia. El compost lleva su tiempo. Por más que lo quieran acelerar, si quieren acelerarlo, hagan compost caliente. Sí, y se aprende haciendo. Sí, no hay o sea, no hay recetas, no hay la mejor forma de hacer compost del mundo. Eso no, o sea, la mejor forma es la que uno observa en función a qué le pone, cuánto le pone, qué es lo que necesita, qué es lo que consume, cuánto consumió, el clima, la situación del tiempo y un montón de cuestiones. Así que el compost también es otro proceso personalizado, por decirlo de alguna forma. Y también, quizás un poco el contenido, es que hay veces que por más que pensemos que estamos haciendo compost, no estamos haciendo compost, estamos haciendo una fermentación. Y la invitación de este video es a mejorar y que el compost huela a bosque y que todo el proceso sea lo más agradable posible. Porque cuando un proceso no es agradable, y por experiencia ya lo sabemos, de mucha gente que intentó hacer compost en su casa y por problemas con la familia tuvo que dejar de hacerlo justamente por problemas de olores. Así que este contenido nos parece muy pero muy importante. Nos estamos quedando sin batería, así que dejamos el video acá. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Gracias, Aldi, por acompañarme. Por Realmente favor. hace mucho que no apareces en un video técnico como estos. Sí. Así que te súper agradezco. Y a continuación lo que vamos a hacer es dejarte acá un botoncito para que te puedas suscribir al canal. Te recordamos que es totalmente gratuito. Y acá te voy a dejar un montón de videos relacionados al compost y cómo mejorar la tierra, que realmente están muy interesantes y te los recomiendo. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video. Chao, chao. Ay, ahora como me levanto, que me No hagamos la de la entrada, te lo pido por favor. Hay que comprar una mesa con sillas de jardín, mi amor. Ya estamos grandes para sentarnos en tronco. ¿Nos hacemos los pibes?